Sé que me voy a meter en un charco y me han aconsejado que no lo haga. Pero llevo tiempo dándole vueltas a esta idea. Si esta noche sales, te emborrachas, tienes una agria discusión, agarras un cuchillo de la mesa y matas a alguien, el alcohol puede ser tu mejor aliado para rebajar la pena. Pero si en vez de eso decides irte a casa y evitar líos, y tienes la mala suerte de atropellar a alguien y matarle, el alcohol será un agravante. ¿Somos los conductores unos criminales en potencia? ¿Hay una intención de demonización de los conductores? ¿Somos culpables o somos víctimas? Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Ojo, muy importante. No voy a defender lo indefendible. A ver, el que bebe y conduce es un irresponsable. Punto. El que hace el salvaje en una zona escolar merece un castigo severo. Somos todos en Garaje Hermético, incluidos vosotros, muy estrictos con estas cosas. Y eso no lo discute nadie en este canal. Soy y somos tajantes en esto. Pero creo que nunca está de más reflexionar sobre ciertos temas que de alguna manera, en mi opinión, demonizan a los conductores. Y por cierto, un apunte. No te pierdas el consultorio, que te puede ahorrar dinero y algún disgusto. Como os decía, llevo tiempo dándole vueltas a este asunto. Cada vez que encendemos la televisión o abrimos un periódico, la palabra conductor parece ir asociada irremediablemente a imprudente, loco e incluso asesino. Se ha creado una narrativa, un relato oficial en el que parece que la persona que se pone al volante es sospechoso por defecto. En España, 1 de cada 4 condenas tienen que ver con la seguridad vial y tenemos a casi 5.000 conductores en la cárcel. Y el siguiente puede ser yo o tú, y te lo voy a demostrar. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. En este caso da igual que tengas un Dacia Sandero o un Ferrari, porque afecta a nuestra libertad y yo me atrevería a decir que sobre todo, permitidme que lo diga así, a nuestra dignidad como conductores. ¿Nos mide la ley a todos con la misma vara? ¿Qué pasa cuando tener un coche potente y pisar el acelerador en una autopista desierta se castiga con más saña que delitos que implican una violencia real y directa? Hoy vamos a analizar datos, vamos a comparar leyes y sobre todo vamos a poner sobre la mesa esas verdades incómodas que a la DGT, a nuestra querida, con comillas, Dirección General de Tráfico, no le gusta que contemos. La paradoja del alcohol. Vamos a empezar fuerte con el argumento, con la escena que os contaba al principio. Es algo que cuando analizas fríamente, con el Código Penal en la mano, a mí por lo menos, me da que pensar. En España, nuestro sistema legal contempla lo que se llama atenuantes y agravantes. Un atenuante, como su nombre indica, reduce la responsabilidad penal. El artículo 20.2 del Código Penal establece que actuar bajo los efectos de bebidas alcohólicas es una circunstancia atenuante, siempre que no te hayas emborrachado a propósito para cometer el delito. El artículo 21 del Código Penal introduce matices en sus apartados 21.1, 21.2 y 21.7 que creo que no aportan mucho en este caso, pero que también he revisado por si acaso. ¿Qué significa esto en la práctica? Muy sencillo. Imaginad una pelea en un bar. Un sujeto totalmente ebrio agarra un cuchillo que estaba encima de una mesa y desgraciadamente acaba con la vida de otra persona. Su abogado, obviamente, le defenderá y con la ley en la mano tendrá un buen argumento, que sus facultades mentales estaban mermadas, que no era dueño de sus actos al 100%. Y el juez, aplicando la ley, podría rebajar la pena. El alcohol, en este contexto de violencia física directa, permitidme que lo diga así con comillas, ayuda a ese presunto delincuente. Ahora cambiamos no de escenario, sino de situación. Y ese mismo sujeto, con la misma cantidad de alcohol en sangre, es decir, igual de ebrio, pues piensa, no me quiero meter en líos, voy a huir de este lío, y se sube al coche. No tiene intención ninguna de matar a nadie, quiere volver a su casa, pero desgraciadamente
tiene un accidente y fallece una persona. La película, en este caso, cambia radicalmente. En el ámbito de la seguridad vial, el alcohol nunca es excusa, es la causa del delito. El artículo 379 y siguientes lo dejan claro. Aquí el alcohol no te atenúa nada, aquí el alcohol te condena. Y si hay homicidio por imprudencia, se convierte en un agravante de facto, porque se considera que has creado un peligro de forma consciente. El artículo 142 del Código Penal español matiza además que si se comete un homicidio bajo las circunstancias del citado artículo 379, se considera, en este caso, que la embriaguez es base del delito. Esta vez no voy a opinar. Os voy a lanzar una pregunta. Os dejo la responsabilidad a vosotros. ¿No creéis que pueda haber una doble vara de medir? En un homicidio doloso, o sea, con intención, o en unas lesiones tras una pelea, estar borracho equivale más o menos a decir algo como pobrecito, es que no sabía lo que hacía. Y en un coche parece que afirma con rotundidad eres un criminal porque sabía que no debía conducir. A lo mejor debe ser así. Y lo repito por si a alguien le queda la más mínima sombra de duda. No defiendo conducir borracho, Dios me libre, todo lo contrario. Y además lo llevo a rajatabla yo personalmente y promulgo la tolerancia cero en este sentido. Solo pienso que, cuando menos, creo que hay una reflexión que la sociedad debería hacer. La cárcel y la violencia vial. Y esto nos lleva al siguiente punto, la cárcel. ¿Sabíais que España es uno de los países de Europa con mayor dureza penal en términos de tráfico? Se ha puesto, lamentablemente, muy de moda el término violencia vial. Fijaos en el lenguaje, que es muy importante. Ya no son accidentes, ni siquiera son siniestros. Se habla de violencia, equiparando al conductor que comete un error o una imprudencia con un agresor callejero. Odio a muerte esa frase, por otro lado, tan habitual que dice, un coche es un arma. Pues no, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que arma es instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. Un coche es un medio de transporte y no se diseña ni se ha diseñado para hacer el menor daño a nadie, más bien para protegerlos. Vamos a los datos porque esos no mienten. Según las últimas memorias de la Fiscalía Española y de instituciones penitenciarias, los delitos contra la seguridad vial representan ya alrededor, del 22,6% de todas las condenas en España. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas que se sientan en un banquillo y sale condenada en este país lo hace por algo relacionado con un vehículo a motor. La Fiscalía General del Estado, en España, insisto, en 2023 dice que entre un 32 y un 35% de todas las acusaciones y condenas correspondían exactamente a delitos de riesgo contra la seguridad vial. Pero hay más, mucho más. Actualmente hay aproximadamente 4.500 personas en las cárceles españolas cumpliendo condena por delitos contra la seguridad vial, de los cuales, en unos 1.400 casos, la razón principal o única es un delito de tráfico. De ellas, un porcentaje altísimo no tenía antecedentes por otros tipos de delito. Os hago otra pregunta. ¿Es la cárcel la solución para esto? Cuando metes a un conductor en prisión por exceso de velocidad, sin accidente, solo por la velocidad, ¿lo estás rehabilitando o estás destrozando una vida por una conducta que en países vecinos se solucionaría, o a lo mejor ni siquiera es una sanción, pero en otros es una multa administrativa o la retirada de carnet? El Código Penal español dice que ir a 200 km/h, a más de 200 km/h, en una autopista, es decir, 80 por encima del límite, pues es un delito. España es, ojo a este dato, hasta la fecha el único país de la Unión Europea donde el exceso de la velocidad, insisto, sin accidente, está tipificado como delito penal. Eso significa que puede llevar a condenas de entre 3 y 6 meses. Si te caza un radar a 210 o a 201 km/h en una autopista de peaje, desierta,
Un domingo a las 7 de la mañana, con perfecta visibilidad, con un coche moderno y bien puesto a punto, en perfecto estado. Que sepas que te pueden meter en la cárcel. Te ponen las esposas. Te fichan. Eres un delincuente. Y aquí es donde llega una comparación odiosa. ¿Qué pasa en otros países? El mapa de la velocidad, de la libertad a la prisión. He preparado un pequeño repaso a algunos países destacados. Algunos ya lo imagináis. Porque a veces nos creemos aquí que lo de España es lo normal. Pues no. Cuando sales fuera, te das cuenta de que vivimos en una burbuja. Yo me atrevo a llamarlo, perdonad que es muy drástico, una burbuja de represión automovilística. Vamos a ver cómo tratan la velocidad, por ejemplo, en otros sitios, que he ordenado alfabéticamente, pues para que nadie diga que tengo preferencias. Alemania, el último bastión. No podíamos empezar por otro. Alemania y sus famosas Autobahn. Allí, como sabéis, en muchos tramos no hay límite genérico de velocidad. Hay una recomendación de 130 km/h, pero si vas a 250 km/h con tu Audi, BMW, Porsche o Mercedes, es completamente legal. Os invito a pensar en esto. Lo que en una autopista española absolutamente despejada te llevaría directamente a una celda y te dejaría con antecedentes penales, a 2 horas de avión de aquí mismo, es una conducta perfectamente legal y sobre todo socialmente aceptada. ¿Son los alemanes más listos? ¿Son los alemanes superhombres o tienen mejores reflejos? No. Simplemente entienden que la velocidad no es el demonio, es las condiciones en que se produce. Eso sí, esto es curioso. Si tienes un accidente a más de 130 km/h, el seguro puede ahorrarse un dinerito, porque aquí entra lo que se llama responsabilidad individual. Algo que aquí, en España, se ve que nos consideran muy inmaduros y no nos dejan tener. Estados Unidos, Montana, la era de la prudencia. Vale que esto es historia, pero es fascinante. Entre 1995 y 1999, en el estado de Montana no había límite numérico de velocidad durante el día. La ley solo decía que debías conducir a una velocidad razonable y prudente. ¿Qué pasó? ¿Creéis que se mataron todos? ¿Que aumentó drásticamente el índice de siniestralidad? Pues no. De hecho, las estadísticas de accidentes apenas variaron y en algunas carreteras bajaron. ¿Por qué? Porque el conductor, a lo mejor resulta que cuando mira el velocímetro para evitar la multa, deja de mirar la carretera. Y el experimento demostró que los conductores no somos tan suicidas como algunos creen. Finlandia, donde la multa duele de verdad. Aquí no te meten en la cárcel tan rápido por correr, pero te tocan donde más duele, la cartera. Me parece más justo. En Finlandia, las multas de tráfico van ligadas a tu renta. Si eres millonario y te pillan a 100 en una zona de 80, prepárate. Hay casos famosos, como el de un directivo de Nokia que pagó más de 100.000 euros por una multa de velocidad que en España hubieran sido apenas 300 euros. ¿Es más justo? No lo sé, pero el enfoque es administrativo. No buscan encerrarte con violadores y asesinos por pisar el acelerador. Isla Alemán, el paraíso de las 2 y las 4 ruedas. En el alemán, en el mar de Irlanda, fuera de las zonas urbanas, no existen límites de velocidad. Es famoso, como sabéis, por su carrera de motos, el TT, pero el resto del año tú puedes ir por esas carreteras secundarias a la velocidad que tu sentido común te dicte. Austria y Polonia, la nueva moda de robarte, entre comillas, el coche. Ojo a esto porque puede convertirse en tendencia. En Austria, desde 2024, si superas el límite de velocidad en valores extremos, por ejemplo, más de 80 km/h en vías interurbanas, la policía no solo te multa o te quita el carnet, te pueden confiscar el coche y subastarlo. Esta medida puede ir en contra de la Constitución en muchos marcos legales, pero algunos la venden como la solución definitiva. ¿Somos verdugos o somos víctimas de un expolio legalizado? Cronología del miedo. Para entender cómo hemos llegado a ser tratados como delincuentes en España, hay que mirar atrás. La historia de nuestra relación con la Dirección General de Tráfico es la historia
de un cerco que se ha ido estrechando cada vez más y poco a poco. Os he preparado una pequeña cronología del miedo, a ver qué os parece. 1934 llega el código. El 25 de septiembre de este año se aprueba el primer código de la circulación en España. Era una época romántica, con pocos coches, normas básicas de convivencia. Nadie pensaba que iba a ir a la cárcel por conducir. 1959, Ley de Tráfico. Nace la Dirección General de Tráfico y empieza a haber más coches. El 600 os recuerdo que llega en el 57. Se empieza a regular, pero la velocidad seguía siendo algo deportivo, casi de caballeros. 1974, el año clave. Debido a la crisis del petróleo, no por seguridad o no solo por seguridad, se establecen los límites genéricos de 130 km/h, que luego se bajaron a 120. Ojo al dato, os recuerdo que los límites que tenemos hoy, en 2026, se basan en una norma de hace más de 50 años, pensada sobre todo para ahorrar gasolina con aquellos 124 que llevaban frenos de tambor y no tenían ABS. Hoy vamos en coches cargados de electrónica, de elementos de seguridad, pero el límite es el mismo. ¿Anacronismo? No. Más bien yo diría que es la base del negocio de las multas. Si subieran el límite a 140 km/h, velocidad segura para cualquier coche moderno, se les acabaría el 80% de la recaudación por radar. 2006. Llega el carné por puntos. Se nos vendió como la panacea. Era una copia que ya se hacía fuera de España y al principio funcionó por el efecto miedo, pero con el tiempo se ha convertido en una herramienta de gestión administrativa porque perder puntos se ha normalizado. 2010. Reforma del Código Penal. Aquí es donde se criminaliza de verdad la velocidad. Se introducen las penas de cárcel explícitas por excesos de velocidad. El conductor pasa de ser un infractor administrativo a un potencial delincuente y recluso. 2013. Entra al juego Pegasus, el ojo que todo lo ve. Helicópteros con cámaras militares que pueden leer tu matrícula desde kilómetros de distancia. La sensación de gran hermano que nos controlan todo se hace real. Ya no estás tranquilo ni siquiera en una infinita recta despejada de la Mancha. 2024 y 2025, la era de los drones y los radares invisibles, radares de tramo, radares en cascada uno detrás de otros, radares veloláser que se esconden tras el quitamiedos. La DGT bate récords de recaudación superando los 500 millones de euros anuales. Vaya negocio. Una verdad incómoda. ¿Sabíais que España es uno de los países con más radares por kilómetro y al mismo tiempo el que ofrece peor mantenimiento de sus carreteras? Es la ecuación perfecta del verdugo. El Estado te dice, te multo por tu seguridad, porque vas rápido, pero al mismo tiempo te obliga a circular por una carretera llena de baches, con la pintura borrada, deslizante, con guardarrieles asesinos que no protegen a los motoristas. Si la DGT fuera tan estricta con ellos mismos como lo es con nosotros, el Estado estaría en quiebra, porque tendría que pagar tantas indemnizaciones por el mal estado de la vía y por las trampas que hay, que no saldrían las cuentas. Conclusión. No quiero terminar este vídeo y que alguien piense que es una apología de la anarquía, ni mucho menos. Las normas son necesarias y conducir un vehículo a motor, todos lo sabéis, requiere no solo destreza, sino gran responsabilidad. Pero a la vez creo que los conductores no deben ser tratados como culpables, como delincuentes, y que se nos apliquen leyes que parecen pensadas para criminales violentos, mientras que la administración descuida las carreteras y utiliza los radares como meras máquinas tragaperras. Hay que ser estrictos, muy estrictos, con el alcohol, las drogas, las distracciones, pero hay que perseguir menos, ayudar más y sobre todo formar más. Por ejemplo, ¿para cuándo una educación vial seria en las escuelas? Coche del día. No podía elegir otro. Quería un coche que represente esa dualidad entre la capacidad técnica y la criminalización de su uso. Es el Audi RS6 Avant. El coche de la huida perfecta o el coche de una familia perfecta, un familiar con maletero,
para llevar la compra del mes y al perro, pero con un motor V8 biturbo que te pone a velocidades de cárcel en menos de 4 segundos. ¿El coche definitivo? Quizás porque es la máxima expresión de la tecnología al servicio de la seguridad y el rendimiento, pero conducirlo en España es un ejercicio de frustración constante. Tienes una máquina que te permitiría cruzar Alemania a 250 km/h con total aplomo y seguridad, pero aquí tienes que llevarlo a 120 km/h con el control de crucero por el miedo al helicóptero y a la cárcel. Una bestia enjaulada. Consultorio. Esta es la pregunta que os decía al principio que es muy interesante para todos vosotros, porque Paco desde Albacete nos dice que ha oído que los inhibidores de radar están prohibidos, pero que los detectores son legales, o que hay al respecto un vacío legal. Quería que se lo aclarásemos porque no quiere ir a la cárcel. Pues mucho cuidado con esto porque la ley ha cambiado hace relativamente poco. Los inhibidores, que son aquellos que son militares, se han desarrollado en el ejército, lo que hacen es mandar señales que engañan al radar. Bueno, pues estos están prohibidísimos. Tan prohibidos como que te pueden poner 6.000 euros, 6.000 euros, has oído bien, de multa y quitarte 6 puntos. Pero los detectores, los que pitan cuando captan que hay un radar y te avisan, que antes eran alegales, ahora también están prohibidos expresamente. Ojo, no vale lo llevo apagado, no. Si lo llevas, aunque esté apagado en el momento en que te detienen y lo miran, tienes 500 euritos, que después de los 6.000 puede parecer barato, y 3 puntos. Lo único legal que hay hoy día son los avisadores GPS, es decir, cuando tienes un GPS o tienes alguna app que te avisa de cuando hay radares fijos a través de una base de datos. Así que Paco y todos vosotros, todo lo que no sea esto, inhibidores, detectores, todo eso, desmóntalo ya. Lucía, desde Vigo, hace una pregunta que seguro que todos estamos de acuerdo con ella. Nos pregunta que si por fin subirán algún día el límite de velocidad a 140, porque ella en autopista, con su coche, que tiene un coche muy moderno, no me ha dicho cuál, se duerme. Bueno, esa es la pregunta del millón, realmente. Técnicamente es posible, y yo creo que además es una herramienta de seguridad vial, porque lo que hemos propuesto muchos es que los tramos, sobre todo autopista de peaje, se permite ir a 140 para desviar más tráfico de las autopistas y autovías nacionales a las autopistas de peaje. Pero, tal y como están hoy las cosas, y menos con este incompetente de Pera Navarro al frente de la DGT, olvídate. Y es que además hay un argumento para que no se amplíe el límite, que es de peso. Ya lo he dicho de pasada, el grueso de las sanciones por exceso de velocidad se produce, yo diría que el 80%, en el tramo que va de 121 km/h hasta a 140. Así que mientras la DGT, nuestra querida DGT y nuestro queridísimo, entre muchas comillas, Pera Navarro, siga midiendo su éxito por la recaudación, olvídate de poder ir legalmente a 140 km/h. Confieso que en pocos vídeos tengo tantas ganas de leer vuestros comentarios como en este. Lo sé, me he metido en un charco, este tema es complicado, se presta a muchas interpretaciones. Yo además que estoy rodeado de abogados, porque mi hijo es abogado y mi pareja no solo es abogado, sino que ha sido juez, me dicen que me estoy metiendo en un lío. Yo me meto porque, insisto, no opino que esté bien o mal, yo creo que invito a una reflexión, que la DGT y todo el Estado tiene que estar para ayudar a los conductores, no para criminalizarlos. Quiero saber vuestra opinión. Gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo, por vuestros comentarios, por vuestros likes o vuestros dislikes, por suscribiros. En este suscribíos ya de una vez. Y si os hacéis miembros y nos ayudáis, mejor. Y si compartís el vídeo, mejor todavía. Y lo más importante, espero veros de nuevo a todos aquí, puntualmente, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.